Ahí sí, bacán. Ya, Isa, no sé si querés tú partir el tema. ¿Por qué yo? No sé vos. Ya. Siempre me dejan la pega más pesada a mí. Con unas malditas. No, nada, hemos recibido como, si siquiera es como posible pedir una recorrección de una recorrección, hemos recibido de eso, esa cosa, que sería una recorrección de una recorrección. No se puede hacer eso. No, nunca se ha hecho y no se va a hacer la excepción este año. Porque, o sea, no, o sea, es como el lado malo, por decir no malo, pero es como, claro, sí, como uno podría decir la otra cara de la moneda de tener recorrección, que es que la segunda corrección, pensando que ya tienen todos los comentarios y además tienen la rúbrica y además tienen la pauta, claramente va a tener otro nivel de exigencia. Así que no, y además también piensen que nosotros los trabajos los corregimos de verdad con mucho tiempo y atención, es justamente para poder hacer como una recorrección bien completa y que no sea, y que no tengamos que, porque si no vamos a hacer recorrección hasta el infinito. Entonces queda con la segunda, con la recorrección final, o sea, la que acaban de entre, esa es la nota final, y las notas estuvieron buenas. Eh, y eso, pero hemos recibido varias solicitudes de recorrección y nunca nos había pasado, la verdad, así que no sé por qué pasó este año, pero eso para que sepan. Dale, Caro. A nosotras, por lo menos en nuestro grupo, nos pasó un poco como que nosotras fuimos demasiado metódicas como cuando hicimos la recorrección, como de onda seguir todos los comentarios que nos habían dado, la pauta, onda todo, y aún así solamente mejoramos 3 décimas del trabajo anterior. Hicimos todas las recorrecciones que nos dijeron, no solo como en Canvas, sino como en la reunión que tuvimos, y fue como pucha, que lata, como que sentimos que hicimos todo como demasiado metódicamente, entonces como que obviamente entiendo el punto que dice la Isa, como de que es la recorrección de la recorrección y al final igual también tenemos que hacer la otra parte del trabajo, que si no al final como que se acaban los tiempos, y estoy de acuerdo, pero fue como una lata como que habíamos hecho todo como muy metódicamente y fue como pucha, como que lata, no sé, eso nos pasó, estoy compartiendo como mi experiencia. Gracias, Caro. Dale, Nicolás. Sí, yo en verdad quería complementar con algo bastante similar, en el sentido de, o sea, claro, nosotros hicimos el mismo método que mencionaba la compañera para presentar la segunda entrega del informe 1, pero claro, a mí me pasa que en la recorrección, de alguna forma modificamos el trabajo y lo hicimos de nuevo. No nos pudimos referir a los criterios de corrección, que es lo que por lo menos nosotros hicimos ahora para presentar nuestra recorrección como grupo. O sea, nosotros, o sea, como creo que es distinto eh, modificar el trabajo atendiendo a las falencias que se observaban a partir de la primera corrección que discutir los criterios que se usaron para la segunda entrega. No sé si se entiende. O sea, como de alguna forma, o sea, como que si bien es una recorrección, la segunda entrega del informe 1 es más como una segunda entrega del informe 1. Es otro trabajo el que nosotros entregamos. Nosotros hicimos muchas modificaciones. Y en cambio ahora, claro, lo que nosotros estábamos juzgando eran los criterios que se habían usado para corregir y presentamos argumentos en ese sentido. No estamos cambiando el trabajo. Eso. Ya lo vamos a hablar con el profe igual, como no les podemos decir nada ahora, lo tenemos que conversar como equipo. Pero gracias por compartir como sus experiencias tanto a la Caro como a Nicolás. Dale, Dale, Daniela. Daniela. Hola, yo tenía una pregunta. Era
¿cómo funciona el tema esto al final para la nota como final del ramo sería como un promedio de estas 3 entregas y ese es como el porcentaje que es del informe? Mira, el ramo se divide prácticamente en dos. Está por un lado los talleres que cuestan todos promediados un 70% y por el otro lado el 30% restante es el trabajo. Y dentro de ese 30% restante están las 3 entregas que cada una pondera alrededor del 28% y hay una evaluación de pares. Eso, y eso Ya, está en el programa para que lo vayan a mirar. buenísimo, gracias. De nada. Eso. ¿Alguien más quiere decir algo? Isa, ¿iba a decir algo? No, solo quizás como insistir en que estos son todos como acuerdos que tenemos a nivel de equipo. O sea, nosotras no nos movemos de forma como independiente al profesor. Y por eso también tenemos que al final, ok, yo digo que es un alto nivel de exigencia, pero entre comillas, porque aún así, por ejemplo, en la segunda entrega, en algunos trabajos faltaron aspectos formales que en verdad no hay por dónde como caerse en eso en la recorrección, entonces nosotras también nos hacemos la pregunta, ¿están leyendo como con suficiente atención los comentarios? ¿Cómo están haciendo la recorrección con suficiente tiempo? Y yo creo que algunos grupos sí, y eso se reflejó en las notas, o sea, hay muchas notas que son de 6 para arriba, y eso es un excelente resultado, y también pensando en que la primera entrega hubo un montón de rojos y ahora están todos en azules, eso también es un excelente resultado. Quizás no sé cómo, no cumple con los estándares de como las notas que tenemos usualmente en psicología, pero eso, yo creo que son excelentes notas. Y que, de nuevo, insisto en lo que dijimos, como creo que lo dijimos en algún minuto, se notó una importante mejora y me cayó un bicho, me cayó un bicho. Perdiste tu seriedad. Es que me cayó un bicho encima, te lo juro. Esta hora está como por acá. Que me cayó un bicho, ya fila. No importa. Dale, Cata, dale, Cata. Todos me escucharon que se me cayó el bicho. No, y decir que tuvieron un excelente, muchas mejoras, ¿o no, Paula Hechu? Sí, de hecho la Mariana estaba comentando en el chat que subieron 21 décimas. Es que teníamos Hola. un rojito. Y ahora sí, Cata. Ya, pero tengo una pregunta que no es de la entrega, ¿no importa? Ok, no, dale. Que caché que ahora están, o sea, no sé si antes no me había fijado por lo menos, que estaban las notas en el libro de calificaciones en Sí, Canvas. siempre han estado, sí. Ah, ya. Que a mí me sale una nota distinta en el archivo que mandaron del taller 1 y en el libro de calificaciones. No sé si... Es que acuérdense que en el taller 1 en Canvas estaba el error de que habían 15 puntos cuando el taller en verdad tenía 14. Entonces, por eso lo más probable es que en el libro de calificaciones les aparezca una nota menor a la que realmente tienen, pero lo tenemos como en mente y lo vamos a cambiar cuando calculemos sus notas finales. Ah, ya, perfecto. Era eso. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Comentar, preguntar? ¿No? Genial. Partamos. La ayudantía hoy día esperamos también que no sea tan larga, como que sea un poco más corta que la hora 20, para que no se agoten tanto. Y no había cápsula hoy día tampoco, así que... Dale, Paula. O Isa, no sé quién va a compartir. Yo. Dale, bueno. Yo iba a decir que, bueno, en la ayudantía hoy día es de regresión. Sabemos que el profe trató el tema de la regresión en clase, así que porfa hagan todas las preguntas, dudas, inquietudes que tengan
Eso. Bueno, igual esta y la próxima ayudantía son de regresión, así que vamos a tener tiempo para abordar el tema. Dale, Paula. Ya. Bueno, hay que recordar un poco lo que habíamos visto en correlación lineal. Recordemos que este análisis tiene dos variables y las dos son cuantitativas y nos indica qué tan relacionadas o asociadas linealmente están esas dos variables, usando el coeficiente de Pearson. Y podemos notar la magnitud o la fuerza que tiene la correlación lineal y también la relación, o sea, si es directa o si es inversa. Cuando tenemos una correlación lineal que es significativa, podemos hacer una regresión lineal simple. Si la correlación lineal que ustedes obtienen no es significativa, no correspondería a seguir con una regresión. Entonces, la regresión lineal simple nos permite responder estas dos preguntas. Si podemos estimar el valor de y a partir de los valores de x, o cuánto cambiará y si x cambia en una unidad. Entonces, siempre vamos a hacer una predicción de una variable, que es la variable dependiente, a partir del comportamiento de otra variable, que sería la independiente. ¿No hay comentarios? No. No. Ya. Y la regresión se llama lineal porque ocupa una ecuación de la recta, una línea, una recta de regresión para poder hacer las predicciones. Y la recta siempre es como la mejor solución estimada, también se le dice el mejor fit, quizás lo han escuchado así, para predecir los datos a partir de la variable independiente. Y esta regresión es simple porque ocupa solamente una variable independiente, o sea, solamente un predictor. Si usara más de una, se llamaría múltiple, regresión lineal múltiple. Paula, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Entonces, para que se entienda un poco más, lo que habíamos dicho es que antes veíamos las correlaciones, ¿cierto? Y teníamos dos variables cuantitativas y veíamos si estaban asociadas, ¿cierto? Si una varía, ¿qué tanto varía la otra? ¿Ya? Y veíamos si una aumentaba, qué pasaba con la otra, la dirección y la fuerza, etc. Y ahora, con la regresión simple, podemos dar un pasito más y podemos tratar de predecir el comportamiento de una de esas variables según el comportamiento de la otra, ¿ya? Y siempre se hace el valor de X, o sea, vamos a predecir el valor de y según el valor de x, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces estamos como dando un pasito extra a la correlación. Entonces por eso la Paula decía que es importante que la correlación sea significativa, porque si no es significativa y sabemos que las variables no están relacionadas de ninguna manera, no nos sirve tratar de predecir, como que la regresión nos va a salir no significativa sí o sí, ¿ya? Entonces es importante que las variables estén relacionadas y eso nos va a permitir predecir el comportamiento de una según lo que sabemos de la otra, ¿ya? Y es también importante lo que dice la Paula, que también hay que hacer la precisión, como lo hacíamos en la correlación, es una regresión lineal, simple, ¿ya? Ese apellido es importante, ¿ya? Y por eso se ocupa una ecuación de la recta en donde hay una línea recta, y ahí por eso es lineal. Y es simple porque hay solo una variable independiente. Esos apellidos siempre pónganlo, ya no solo pongan una regresión, ¿ya? Es importante ser precisos. Eso. Ya, acá tenemos la ecuación a partir de la cual se lleva a cabo la regresión lineal simple. Y esta ecuación nos va a indicar la menor diferencia posible entre los valores observados y los predichos. A esto nos referíamos con la mejor estimación, con el mejor fit. Y a medida que los valores observados se alejan de los predichos, esa distancia, o sea, a medida que esa distancia aumenta, se dice que el error es mayor. ¿Por qué? Porque la distancia que está entre el valor observado, o sea, lo que obtenemos, y lo que podemos predecir, es el error de la regresión lineal. Espera,
No, pon la siguiente, pon la siguiente. Ya. Yo acá quería decir que tal vez en clases no vieron esta ecuación exactamente igual, sino que la vieron con B sub 0 o B sub 1. Lo más probable es que lo hayan visto así. En este caso el B sub 0 es lo mismo que alfa, que es el intercepto, y el B sub 1 es lo mismo que beta. Ya no se confundan, al final es lo mismo, pero acá estamos ocupando los parámetros de la población, y los B sub 0 y B sub 1 son los parámetros de la muestra, o sea, los estimadores de la muestra. Pero para que no se compliquen, es en verdad la misma fórmula, y si se dan cuenta es la misma fórmula que, no sé, debieron haber visto para la PSU de una ecuación de la recta, es lo mismo. Eso. Sí. Acá es importante tener en cuenta que como cada coeficiente tiene varios nombres. Entonces, por ejemplo, la variable i es la variable que queremos predecir, o la variable dependiente, y también se le puede decir el valor predicho. En cambio, la x es la variable independiente, también se le puede llamar predictor, estimador, y acá tenemos lo que se llama el intercepto, que es el valor que asume y cuando x es 0, o el punto en el que la recta corta al eje y. Y también tenemos el coeficiente beta, que sería la pendiente, o también se le llama slope. Y bueno, acá tenemos como el error de medición. Y es importante tener en cuenta que los que tienen la i son los valores que estamos observando. Algo importante también, que con la regresión vamos a estimar, o sea, vamos a predecir el intercepto y el beta, que es la pendiente. Esos dos valores son sumamente importantes, y la próxima ayudantía vamos a aprender a interpretarlos. Yo sé que el profe ya lo mencionó en la clase, pero vamos a dedicar toda la próxima ayudantía a interpretar regresión, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, pero esos dos valores son sumamente importantes y son los que van a tener que aprender a interpretar, ¿ya? Así que quédense con eso. Sí, sobre todo el beta. Sí, sobre todo el beta. Les dejé un tip en el chat que me sirve mucho, que es Dixie. Creo que ya lo había compartido. No. Pero ya, hasta el día de hoy me sirve mucho. Creo que me lo enseñaron como en sexto básico. Ya, qué buen tip. Y acá tenemos un gráfico y queríamos hacerle algunas preguntas respecto a él. La primera es, si alguien nos puede decir qué representa como cada punto. Bueno, decir también que este es un dispersograma, ¿cierto? Pongamos que son los resultados en matemática y vocabulario, y se realiza una regresión, ¿ya? Eso es importante. Y están diciendo en el chat una observación. Sí, súper. Claro, sí, son los datos obtenidos. Muy bien. Sí. Ya, pucha, que esto igual. ¿Qué? ¿Lo No, dije? ya. No, creo que no. Ya. Queríamos preguntarles como, ¿qué representa la recta de regresión? Como la tendencia de los datos. Ya, la tendencia de los datos. La Mariana dice la diferencia mínima de hasta, ahí nomás me acuerdo. La diferencia mínima de lo esperado. Ya, Valentina, ¿a qué te referís con eso? No sé, o sea, según yo, no, podría estar inventando, pero no es como el promedio de los datos como de esa X. O sea, no. Ya. La Cata dice lo esperado según el modelo. Miren, yo creo que acumulando sus respuestas, yo les podría decir que sí, muestra la dirección de los datos, como decía Sebastián, porque va en concordancia con los datos. Y al final la recta de regresión representa el mejor fit, es decir, esa recta representa el menor error de medición. Entonces tiene acumulado en cada punto, calcula la menor diferencia entre lo esperado y lo observado. Y eso
representa la recta. ¿Ya? Por eso se le dice que es el mejor fit, porque disminuye como a lo más posible el error de medición. ¿Ya? ¿Se entiende? Y también tiene lo que dice la Mariana. Sí. Es como minimiza de alguna forma la suma de cuadrados o sea, la mínima desviación posible. Claro. ¿Lo pueden repetir, por favor? Ya, entonces la recta de regresión representa el mejor fit, dado que representa la recta con menor error de medición, en donde existe la menor diferencia entre lo observado y lo esperado. Y eso lo calcula con cada observación. ¿Ya? Entonces, en general, la menor error de medición según todos los datos obtenidos y lo esperado. ¿Se entiende? Igual creo que está en la diapositiva anterior, pero es bueno que lo noten. Sí. La otra pregunta es, ¿cómo describirían la pendiente de esta recta? Positiva. Exacto, exacto. Es positiva, pero fit es como El ajuste. el ajuste. El mejor ajuste. Mejor ajuste. Y sí, es positiva, muy bien. Mejor ajuste. Bueno. Dale, Paula, la última pregunta. Estaba escribiendo algo en el chat. Sorry. Ya, sí. Pero es que la Cata creo que quiere preguntar algo. Dale, Cata. No sé si es muy tonta esta pregunta, pero si esa es la definición, ¿por qué es una recta? ¿Y por qué no es como subiendo y bajando todo el rato si está representando para cada valor la menor diferencia? O sea, Es que si fuera para cada valor, obviamente tendría una, y no te serviría de nada, ¿cachai? Por eso también es una regresión lineal, porque estáis tratando de buscar una relación lineal entre esas variables, ¿cachai? Entonces es como al final es una acumulación de todos los datos, no es como, ¿cachai? Por eso no tenéis como la arriba abajo, ¿cachai? Es como, y al final también es como un modelo entero, y creo que el profe habló como del modelo en clase, entonces como que agrupa todos los datos, ¿cachai? No sé si se entiende. ya sí, gracias. Y no. Sí. Y la última pregunta era si alguien puede identificar el intercepto. -2 o -3, casi -2. Exacto, muy bien. Sí, súper. Imaginemos que está en el -2. Sí. Es importante, bueno, en este gráfico, no, bueno, lo voy a decir la próxima ayudantía, porque este gráfico no es de mucha ayuda. Así que, no, sigue. Ya. Sigue, Paula. No. Teníamos una pregunta más. Dale, Agustín. Sí. Lo mismo que estaban preguntando por el chat, ¿por qué el intercepto sería -2 si no debería ser cuando el x es igual a 0? Sí, es que... Por eso yo iba a decir que no me ayudaba el gráfico. Claro. Pero es que estamos... el gráfico no es el ideal, ¿ya? Claro. Es por eso, pero estamos asumiendo que el eje X como que están juntos y empiezan el 0, ¿ya? Si estuviera en el 0 sería -2. Claro, pero la definición en verdad del intercepto es cuando cruza el eje Y. Claro. ¿Ya? Eso. Este gráfico no es de mucha ayuda, pero era para que entendieran un poco la línea. Más que eso. Ya, pues nuestra última pregunta era... ¿A qué equivale eso? Como esta distancia entre la recta y este punto, por ejemplo. Y así con todos los otros datos. La Valentina dice el error de predicción, tal cual. Muy bien. Sí. Es lo que estábamos diciendo, la diferencia entre el observado, que es el punto, por eso también les hicimos esa primera pregunta al principio. La diferencia entre el punto y lo esperado, o lo estimado, o predicho, por eso también es error de predicción, que es la recta. ¿Ya? Entonces ahí está
la diferencia. Ya. Y hablando del error de predicción del modelo, vamos a decir que ese error va a ser menor cuando hay una menor desviación entre lo que obtenemos y lo que hemos predicho a partir de la recta. Y cuando ese error sea menor, vamos a decir que la recta como que es más eficiente para predecir lo que estamos tratando de predecir. Y es importante considerar que la ecuación puede subpredecir, o sea que el puntaje sea menor al obtenido, o puedes sobrepredecir. Y al final la recta en la recta se balancean todas las subpredicciones y no sé si está, como se dice así, sobrepredicciones posibles. Por eso también se dice que es el mejor fit. Ya, acá queríamos hacer como una comparación entre lo que vimos de correlación lineal y lo que estamos viendo ahora con la regresión. Sabíamos que en la correlación lineal podemos obtener si es que hay una asociación lineal o no entre dos variables cuantitativas, y si esta asociación lineal es positiva o negativa, pero no podíamos hablar de causalidad. En la regresión, como decía la Getsu, como que damos un paso más, o sea, podemos predecir. Ya no solamente sabemos que las dos variables están asociadas, sino que también podemos predecir una a partir de la otra, pero tampoco podemos hablar de causalidad, ¿ya? Eso es muy importante porque a veces una tiende como a decir, claro, no sé, si estas dos, por ejemplo, los puntajes en matemática y en vocabulario, si podemos predecir uno a partir del otro, podemos pasar a hablar como de, no sé, esto produce que los puntajes sean mayores, pero en realidad no podemos hacer ese tipo de afirmaciones con este análisis. Eso. No sé si hay dudas hasta ahora. No, Sebastián pregunta es cómo pasar de estadística descriptiva a inferencial. Estamos en la inferencial hace rato. Desde la prueba T ya es inferencial. Por eso están las hipótesis. Eso. Yo iba a decir que es difícil como tratar de no hablar de causalidad, pero en verdad no podemos hacerlo, y creo que la única forma de hacerlo es cuando todo el plan metodológico de la investigación está alineado para eso, como por ejemplo en investigaciones longitudinales. Ahí recién uno podría pensar en hablar de causalidad, ¿ya? Pero como por un simple análisis estadístico no se puede, ¿ya? Eso es importante. Dale, Cata. Entonces, cuando se interpreta la correlación lineal, se puede decir que las dos variables, o sea, si, por ejemplo, si es directa, que uno aumenta, también la otra aumenta, y viceversa. Como que no sabemos porque no sabemos qué dirección hay entre las dos. Y en esta ya no podemos decir y viceversa, porque estamos suponiendo que una provoca el cambio de la otra. O no provoca. No provoca. Sí se puede decir como viceversa, pero no puedes decir que, por ejemplo, no sé, si hay puntajes de amabilidad y extroversión, no podemos decir como, dado que la predicción aumenta, o sea, no podemos decir que la causa de que la extroversión aumente es, no sé, la amabilidad o la otra variable que estemos ¿Eso es la correlación? En las dos. No podemos hablar de causalidad en ninguna de las dos. No, mira, y Cata, respondiendo a tu pregunta, creo que la puedo responder. En la correlación tú podéis decir, yo tengo dos variables asociadas, si una aumenta, la otra también, si una, o cuando es inversa, si una aumenta, la otra disminuye. En la regresión puedes decir eso, y puedes decir, si la variable X aumenta en una unidad, la otra, la variable Y, aumenta en X cantidad. ¿Cachai? Porque tenías esta recta que te da una pendiente, entonces tú decís, ya, si aumenta X en 1, ¿en cuánto me va a aumentar la Y? Eso lo podía hacer con la regresión y no lo podía hacer con la correlación lineal. ¿Se entiende? Ya, pero yo no puedo como arbitrariamente decir, o sea, tratar a una como variable dependiente y a la otra como independiente y después hacerlo al revés. O sí puedo. No, yo como al final
depende de cómo formulaste desde un inicio tu regresión lineal, ¿cachai? Porque al final todo tu gráfico cambia si invertís el orden de tus variables, ¿cachai? Y eso depende de la teoría que haya detrás, como... De la teoría o de tus hipótesis, si es que hiciste hipótesis, depende como toda tu... Acuérdense que cuando, me acuerdo la cápsula de la ISA, creo que era la primera cápsula con las hipótesis, era como todo lo anterior, la pregunta de investigación, las hipótesis casi fuera de las hipótesis estadísticas, todo eso va a afectar, influir en el orden de que tú usáis para la regresión, ¿cachai? Gracias. ¿Se entiende? Y Genial. en relación a lo que dijiste, Cata, eviten cualquier formulación que implique causalidad, como provoca tanto o como todas esas variaciones de un fraseo de causalidad, evítenlo. Ujú. Sí. Dale, sigamos. Ya. Ahora vamos a hablar de las hipótesis con las que trabajamos en este análisis. La hipótesis de regresión se formula estadísticamente de esta manera. Mira, Paula, pregunta qué es beta, pregúntalo. Ah, Es pensé beta. que... Ya, sí. No lo ¿Qué es digáis. beta? ¿Se acuerdan qué es beta? Había un beta 0 y un beta 1, ¿no? Ya, Pero claro, con el beta 1. mayúscula era otra cosa. ¿La pendiente? Sí, bien, la pendiente, muy bien. En la clase lo vieron como B sub 0 o beta sub, o sea, B sub 1 o beta sub 1. Ajá. Pero exacto, es la pendiente, muy bien. Entonces, al final es la pendiente la que nos dice como la ¿Cómo se relación, relacionan? claro, el intercepto no es tan relevante. O sea, es relevante, pero no cuanto la pendiente. Ujú. Sí, ya. Entonces, la hipótesis nula en general es que, no, siempre es que beta es igual a 0, o sea que la pendiente es igual a 0. Y se puede como formular en palabras como que la variable independiente no predice los valores de la variable dependiente, al menos no de forma lineal. La hipótesis alternativa la formulamos de esta manera, pero en realidad igual en general son hipótesis direccionales, porque claro, como hablamos recién, hay muchos estudios detrás, entonces uno no generalmente tiene una idea de cómo, de qué predice, de qué cosa predice la otra, entonces como que es más fácil formular una hipótesis direccional. Y en palabras sería que la variable independiente sí predice significativamente los valores de la variable dependiente. Respecto al p-value, tenemos lo mismo de siempre. Cuando el p-value asociado, en este caso a beta, o sea, la pendiente, sea menor a 0,05, vamos a poder rechazar la hipótesis nula y decir que la variable independiente sí predice significativamente los valores de la variable dependiente. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Ya. Entonces, ¿en qué fijarse al momento de tener una regresión lineal simple? Lo primero es el beta. Importa el signo de beta, pero también importa el valor, porque hay que reportarlo. Cuando el valor de la pendiente es positivo, significa que, bueno, igual hay como conflicto con hablar en estos términos, como de que si hay un aumento de X en cierta cantidad, cuánto aumenta la otra, y así, como que en general se habla de diferencias, pero esta interpretación es bastante común y por eso lo hemos hecho de esta manera. Y bueno, siguiendo, cuando la pendiente es positiva, significa que hay un aumento de X puntos, que es el valor de beta, de los puntajes de la variable dependiente, cada vez que hay un aumento en una unidad de la variable independiente. Y cuando beta es negativo, es al revés, o sea que disminuye cierta cantidad la variable dependiente
por cada unidad de la variable independiente. ¿Se entiende eso? Eso es sumamente importante. ¿Ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, si mi beta fuera, pongámosle fuera 3, ¿ya? Si aumenta mi variable X en un punto, en una unidad, ¿ya? Mi variable Y va a aumentar en 3. A eso se refiere. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Y bueno, y en negativo cuando es beta negativo, ¿ya? Pero eso es importante. No han dicho nada por el chat, Paula. No, igual lo iba a mirar. Sí, veo tu mouse moviéndose, buscando el chat. Sí, ya. Y lo otro importante es como la varianza predicha o explicada, que es el R cuadrado. Y nos indica eso, o sea, cuánto porcentaje de varianza, o sea, explica, perdón, cuánto porcentaje de varianza se explica a partir de esta regresión, o sea, este valor nos va a indicar que la variable independiente explica y predice cierto porcentaje de la varianza de la otra variable, de la variable que estamos prediciendo. Espera, yo tengo una pregunta aquí para la gente. Piensen en un beta igual a 0. ¿Cómo se imaginan esa recta de regresión? ¿Cómo se la imaginan en un gráfico? Bien, claro. Perpendicular. Constante, así perpendicular al eje X, ¿cierto? Y si uno se da cuenta, ya beta 0, la recta perpendicular, al final, mientras todos mis valores de X van cambiando, mis valores de Y se permanecen constantes. Entonces, todos los valores de X tienen el mismo valor de Y, entonces la varianza explicada de la variable X no predice o no me explica la variación que tiene mi variable Y porque no tiene ninguna variación, ¿sí? Entonces el aumento o la disminución de mis valores de X no explican o no predicen mis valores de Y, ¿ya? Entonces por eso se dice que no explican y no predicen de ninguna manera porque la recta es lineal. Entonces como esas cosas es importante que como que las comprendan más allá de como, ya, filo, beta es igual a 0, esa es mi nula. ¿Cachai? Como que tiene un trasfondo y una lógica por detrás, por eso les mostramos gráficos y por eso les tratamos como de fomentar el razonamiento, porque al final todo está conectado y todo es coherente. Entonces, más que aprenderse la hipótesis, es como importante que la entiendan. Eso. Y sí, Francisca, si el beta es 0, la recta de regresión sería paralela al eje X. Eso. Ya, acá están los comandos para hacer una regresión en R. Y bueno, los voy a pasar rápido porque los pueden copiar y pegar después. Pero cuando hacemos una regresión en R, primero tenemos que hacer una correlación lineal, como dijimos al principio. ¿Por qué? Porque si no hay una correlación lineal entre las dos variables, no tiene mucho sentido hacer un análisis de regresión lineal. Entonces acá tenemos un ejemplo de correlación lineal de neuroticismo y de edad de la base B5 y claro, obtenemos que es significativa. Vemos que hay resultados estadísticamente significativos, por lo que podemos seguir con el análisis de regresión y lo ejecutamos y obtenemos este hermoso output. Y vamos a aprender a interpretarlo en la otra ayudantía. Queremos poner hartos ejemplos, pero sabemos que ya saben un poco porque lo vieron en clases, así que ojalá puedan participar harto la próxima semana. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Les dijimos que iba a ser una ayudantía un poco más cortita. ¿Se entiende todo? Genial. Sí. Una pregunta, ¿la ayudantía la próxima semana es la última o no? Sí. Sí, la última. Y al final la regresión es el último tema
que van a tocar. Así que sí, se está terminando el semestre. Sí. Sí, mira, se acostumbraron a vernos todas las semanas. Nos van a echar de menos. Sí. Es el único ramo donde